Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hablando en esta serie de Cielos Abiertos, vamos a aprender un poco cómo Dios opera, cómo muchas veces la respuesta de Dios va a llegar enfocada de acuerdo a su propósito, a lo que Él determinó para tu vida y no de acuerdo a tu deseo. Porque a veces nuestro deseo se desenfoca y puede estar un poco en desacuerdo con la voluntad del Señor. Pero la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Así que una historia de la que vamos a poder aprender cómo Dios opera y cómo Dios trae cielos abiertos. Y cuando hablo de cielos abiertos sobre tu vida, estoy hablando de su favor manifestado sobre ti, de su gracia manifestada sobre ti, que todos los recursos del cielo están disponibles para que tú puedas operar en ellos y puedas moverte en el poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar la historia de David. Así que te invito a que hagamos este recorrido y veamos paso a paso, punto tras punto, cómo Dios se movió en la vida de David y cómo es un gran ejemplo. Cómo aterrizamos lo que sucedió en aquel tiempo, lo aterrizamos a nuestra vida hoy para entender un poco con más claridad que quizás estamos esperando lo que realmente no va a llegar, porque no estamos en la sintonía de Dios. Y para que podamos tener cielos abiertos, es lo que Dios ha dispuesto para, en su propósito, operar en tu vida. Nunca le pidas a Dios lo que Él no ha visto para ti, porque no te va a llegar. Por eso lo que hablamos el día de ayer, de conocer el llamado, de recibir el llamado y conocer el propósito, es importante, porque eso nos hará vivir no solo para lo que servimos, sino para lo que realmente fuimos diseñados. Y cuando vivimos para lo que fuimos diseñados, caminamos en su propósito y allí todo está determinado ya para que podamos avanzar en él. Entonces veremos cielos abiertos. Mis amados amigos, no malinterpretemos la palabra cielos abiertos con que Dios me tiene que tener viviendo lindo, me tiene que tener viviendo bien. No malinterpretemos cielos abiertos solamente con dinero, porque a veces cuando pensamos cielos abiertos pensamos en que Dios nos va a cambiar el carro o nos va a dar carro casa y beca. Quizás algunas cosas puedan llegar, quizás otras no. Cuando hablamos de cielos abiertos hablamos de la bondad de Dios manifestada en aquellos que entienden su propósito, para que su propósito divino se cumpla en nosotros. Todos los recursos del cielo estarán a tu favor, pero están limitados por la palabra propósito. Es decir, no te va a llegar más ni menos, sino lo que ha sido determinado para ti, para que el propósito de Dios se cumpla. Cuando yo declaro cielos abiertos sobre tu vida es porque sabes que tienes un propósito y todo va a obrar para bien de acuerdo a su propósito en lo que Dios te ha llamado. Espero estarme dando a entender y podamos avanzar en esta serie. En 1 Samuel capítulo 16 vemos cómo Dios inquieta al profeta Samuel y le dice: ves a orar por el próximo rey. Samuel estaba llorando porque Dios había desechado no a Saúl, sino el reinado de Saúl. Saúl hizo las cosas no a la manera de Dios,
No tuvo el carácter para permanecer en el llamado y se dejó llevar por lo que el pueblo decía y no fue obediente a lo que Dios había determinado que él hiciera. Es decir, Saúl tenía un propósito que no cumplió. No lo entendió, no lo cumplió, no lo vivió. Así que Dios desechó su reinado y se lo dio a una persona que ciertamente era conforme a su corazón, porque primero no era conocido por nadie y segundo había sido equipado por el mismo Dios, y cuando fue llamado, entendió el llamado y lo recibió. Cosa que de pronto con Saúl no sucedió, porque quiero revelarte un dato curioso. Cuando Dios llama a Saúl y ya es el momento de ungirlo como rey, Saúl se va y se esconde. En otras palabras, le dio miedo, no quería ser rey. Pero luego recibe la fortaleza y va a ser rey. En cambio, David fue entrenado por Dios detrás de las ovejas. Es lo que David hacía normalmente. Reveló su carácter. Reveló el diseño que Dios tenía para él. Cuando Dios manda a Samuel a buscar a David, David está cuidando ovejas. Y eso es lo que Dios necesitaba. Una persona que apacentara a su pueblo, que apacentara sus ovejas. Si eres excelente en lo que haces, en lo natural, estás mostrando parte de lo que Dios va a sacar para tu vida. Te lo pongo de esta manera. Cuando Jesús comenzó a formar su equipo de 12, fue a buscar a Pedro y en ese momento se llamaba Simón. La pregunta es, ¿dónde se encontraba Simón? ¿Se encontraba en un restaurante? ¿Se encontraba quizás en Punta Cana descansando? No, Simón estaba trabajando. ¿Y en qué trabajaba Simón? En la pesca. Por eso Jesús se le manifiesta en donde él está trabajando, en su herramienta de trabajo. Allí Jesús le muestra un milagro. Gran cantidad de peces, con gran cantidad de peces llena su barca. Y una vez que Simón vio el milagro en su propia barca, Jesús le dijo, ahora voy a hacer que seas pescador de hombres. ¿Ves? Llamado de Dios va muy de la mano con lo que sabes hacer, lo que te apasiona hacer. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué apasionaba a David? Entre otras cosas, a no todo el mundo le gustaba cuidar ovejas, pero eso apasionaba a David. Allí meditaba, allí tocaba el arpa, y allí donde nadie lo veía, estaba dispuesto a sacrificar su vida por una oveja. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque cuando se presentaba un oso o un león para robarse una de sus ovejas, David se llenaba de fuerza y enfrentaba al oso y al león. No permitía que sus ovejas se perdieran, ni que ningún animal se las llevara. Ahora, nadie lo estaba aplaudiendo, nadie estaba siendo testigo de que David peleaba con un oso, pero Dios estaba viendo el corazón de David. Quizás nadie te está viendo, pero Dios sí te está viendo. No esperes recompensa de hombres cuando la mejor recompensa viene de parte del Señor, mi amado amigo, mi amada amiga. Quizás la gente no va a dar un peso por ti, como le pasaba a David, que ni siquiera en su propia casa, porque cuando el profeta llega y habla con el papá de David, con Isaí, le dice, tráeme a tus hijos porque vengo a ungir al próximo rey de Israel. Isaí mandó a llamar a todos menos a David. Es más, Isaí manda a llamar a David porque Samuel pregunta por él, ya que Dios le está diciendo, aquí no están todos los hijos de Isaí. Mira esto que tan tremendo. Así que este era un muchacho que no era tenido en cuenta por el mundo, pero por Dios. Por Dios sí fue tenido en cuenta.
Y parte de lo que David hacía en lo natural era lo que Dios estaba observando. Y que solamente iba a trabajar, a moldear ese carácter, para que así como funcionaba en lo natural, comenzara a funcionar en lo sobrenatural, en el llamado de Dios, en lo espiritual. Ahora, con el Espíritu Santo sobre él. Lo primero que hizo David fue aceptar el llamado. Recuerdas la palabra llamado, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que David aceptó el llamado? Porque cuando Samuel le dice a Isaí, son todos estos tus hijos, Isaí dice, bueno, me falta el menor, está cuidando ovejas. Así que Samuel le dice, mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él llegue. Isaí lo manda a llamar y David no duda en responder al llamado. No vacila, no dice después voy, no se queda perdiendo el tiempo o no toma su ocupación como excusa para aceptar el llamado. Mira lo que te estoy diciendo de parte de Dios. David aceptó el llamado y corrió a casa. Cuando llega a casa, Dios le habla a Samuel y le dice, a ese es el que vas a ungir como rey. Y cuando David acepta el llamado, toma la determinación de recibir el llamado, porque el permitir que Samuel lo ungiera era recibir el llamado. Desde ese momento, dice la palabra, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjate esto qué tan tremendo. Antes, el Espíritu del Señor no estaba sobre David, pero era fuerte. Mira esto. Sin que el Espíritu de Dios estuviese sobre él, David enfrentaba leones, osos, cuidaba ovejas, era responsable, administraba bien su tiempo y era humilde. Ahora tú te imaginas con el Espíritu de Dios sobre él, ¿qué no podría conquistar David? Ahora, podría conquistar de todo, pero ahí es donde tenemos que aclarar algo. Porque Dios no lo estaba llamando para que ahora David viviera para lo que sirviera. Y él servía para muchas cosas. Pero ahora Dios le estaba diciendo, tú vas a vivir para lo que naciste. ¿Y para qué naciste, David? Naciste para gobernar, para estar en el palacio. Las ovejas solo fue un momento de transición. Me atrevo a decirte que todavía no has llegado a donde Dios quiere que estés, pero estás justamente en el momento donde Él quiere que estés. Ojo, no has llegado al lugar donde quiere que estés, pero estás en el momento donde Él te tiene. Allí trabajando en tu vida, allí trabajando contigo. Has visto bondades del Señor. Y los cielos se comienzan a abrir para ti. Pero recuerda, primero es el llamado. No verás los cielos abiertos por completos en este nuevo año si primero no aceptas el llamado de Dios. Tengo que ser radical en recordártelo y decírtelo. Porque si no te estaría engañando, te estaría emocionando con que Dios te va a llevar a grande y Dios te va a mostrar el lugar y Dios tiene algo grande para ti. Claro que sí, pero solamente se va a quedar en una frase si no aceptas el llamado de parte de Dios. Porque el sueño de Dios era escoger a David y hacerlo rey. Pero si David no lo aceptaba, ¿qué más podía hacer Dios? Dios no te va a obligar a hacerlo. Depende de ti. No es en vano que vives los procesos, mis amados amigos. No se viven los procesos en vano. No has llorado en vano. No has pasado por situaciones en vano. Ahora está el llamado de parte de Dios. Y su llamado es perfecto para decirte, te quiero llevar a donde quiero que estés. Pero depende de nosotros. David lo aceptó y fue ungido como rey. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es decir, la presencia de Dios estaba respaldando a David. Desde el momento en que él aceptó el llamado, propósito recibió.
propósito recibió y los cielos se abrieron a favor para que ese propósito se manifestara sin que le faltara nada a David. Ahora David estaba siendo preparado para ver cómo los cielos abiertos se manifiestan como una oportunidad para avanzar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Oro por cada persona que la está recibiendo y te pido, Señor, que podamos ser inquietados para caminar en ti, que podamos andar en tu verdad y en tu bondad, y podamos disfrutar de esta serie maravillosa, Cielos Abiertos. Pero Padre, llama a nuestro corazón y haznos entender que hay un primer paso que dar, que no hay cielos abiertos si primero no hay un corazón abierto para ti. Allí empieza todo, en ese llamado. Un corazón abierto para ti, Señor, automáticamente desata que los cielos se abran. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. También busca en YouTube mi página oficial, Pastor Elías Hoyos Oficial. Suscríbete allí. Y en las redes sociales me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.